¿Qué tal, amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves presentamos un tema distinto e interesante, consideramos nosotros. Y en esta ocasión invitamos a Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Pues bien, aquí mira también con el frillecito. Yo supongo que en la Ciudad de México, bueno, no supongo, yo también lo viví muchos años. En la Ciudad de México el frillazo que hace, pero bueno, dependiendo también de la zona, ¿no? Sí, pero con el calentamiento global ya no hace tanto Ya no frío, hace tanto frío. O sea, nada más me salí de la Ciudad de México y todo cambió. todo cambió. Y si Bueno, regresas a hasta, fuera, yo creo, fíjate, cuando yo estuve en México, estaba el Ruta 100, no, el pulpo camionero con los delfines y las ballenas. Y ya oh, después surgió el Ruta 100, la Ruta 100, y ya ya cuando yo ya salí, empezaron a arreglar el metro, empezaron a hacer otras rutas, empezaron a hacer muchas modificaciones, pero para bien todo, qué bueno. sí, bueno, Sí, para sí. bien, para bien. Para, para bien, ajá. Mm, Oye, pues el tema es Guadalupe o Tonantzin. La ujú, importancia de lo femenino en la mecánica nacional. sí, Este tema pues está relacionado un tanto por el asunto de que cada 12 de diciembre aquí en México pues celebramos a la Virgen de Guadalupe o a Guadalupe Tonantzin o a Tonantzin y cómo es que tú consideras que esto se inserta o este concepto de lo femenino en nuestra sociedad. Yo digo en la mecánica nacional, haciendo alusión a la película de Mecánica Nacional, no sé si la recuerdas. ¿Tú no, cómo lo ves? ¿No? no, no, ni le he visto. No, pues vela, está muy buena, ¿eh? Bueno, Bueno, eh, eh, tú, ¿cuál es lo que tú piensas acerca de este tema? mira, yo he pensado muchas cosas mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta idea como de que quién viene, quién peregrina, para empezar, ¿no? Ujú. Porque es una masa brutal de personas, ¿no? Y de alguna manera se reconoce la peregrinación, o sea, no se desprecian tanto, por ejemplo, los que peregrinan con San Judas, ¿no? Ya ves que Ujú. de eso sí se dice que el día de San Judas no roban la ciudad, ¿no? Todos los demás están allí. Eh, con la guadalupana no se desprecia de la misma manera a la gente y sin embargo sí hay claramente como esta idea de que marcha el ignorante, de que, bueno, no marcha, peregrina, de que, de, de que peregrina como el pueblo adormecido, con una falsedad total y se va como demeritando o despreciando el valor de una figura religiosa tan importante como la guadalupana, que ciertamente es muy importante en México, pero Latinoamérica vienen También, también, sí, sí, ¿no? O también. sea, también vienen y también vienen con esta como devoción. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por Ujú. qué? Porque es muy fácil decir, la religión es el opio de los pueblos. Es, a mi modo de ver, un error muy grande considerar que la religión es, es, es un adormecedor de los pueblos. La iglesia puede ser, la institucionalización de las religiones sí. Esto es, la iglesia que es la élite que se apropia e institucionaliza el sentimiento religioso. Entonces, por eso tenemos una basílica, ¿no? Que además son dos, ya ves que está la vieja basílica, que es Sí. como arriba, y está la basílica, pues más reciente, y que Como sí, decía Rius, alguna vez vi que Rius dijo que era un gran estadio lo que ajá. construyeron ahí, Es que pero bueno. justo, si no me equivoco, por ahí creo que está una referencia en el libro este de Mauricio Mejía, el de Nación TV. Si no me equivoco, es el mismo arquitecto del Estadio Azteca y de la Basílica. Sí, es el mismo, cierto, es el mismo arquitecto. Sí, Ya- Bueno, evidentemente, pues las manos de la familia Televisa están metidas allí. ahí está. Bueno, puede ser, sí, Por ¿no? eso, pues por algo es que Lucerito da la serenata, ¿no? Es la cantante oficial, ¿no? De la guadalupana, ya, tiene palco cuando se muera.
Pero la cosa es que quitando la institucionalización y evidentemente lo mediático, Ujú. lo que sí tenemos es un pueblo que no olvida el vínculo con la guadalupana. Ahora, pensemos en los mexicanos, ¿no? La mamá no deja de ser sagrada, ¿no? Claro. No sé si decir que cada vez menos. No sé si decir que cada vez menos. Te voy a decir lo que vengo pensando, pero pienso que no va a ser un programa fácil. Mira, lo que he notado yo culturalmente es que es más viejo el culto femenino que el culto masculino. No solo en México, sino que general, ¿no? En el mundo. Por ejemplo, en Europa, que está por todos lados desperdigada la famosa diosa blanca, ¿no? Que es esta diosa vieja, 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 y que por ahí hay una arqueóloga, Marija Gimbutas, eh, que tiene o que apuesta porque haya registros de 30.000 años de la diosa, ¿no? 30.000 años. Años, Ujú. que hay esculturas y que hay registros de la existencia de la diosa por todos lados. Luego vemos en Europa que con la llegada de este grupo cultural, los indoeuropeos, Ujú. y la apropiación de prácticamente todo el continente, hay un intento de destrucción de la figura de la diosa, ¿no? De, Ujú. de, de anulación, de eliminación, y se imponen los dioses que después ya conocemos, ¿no? O sea, de los grupos griegos, los dorios concretamente, son los que podemos decir que son los herederos o como la progresión del indoeuropeo. Llegan y aplastan a los grupos que están o que habían salido de la isla de Creta y que ocupan toda la península y de ahí se van a ir desperdigando por todo el mundo. Son grupos imperialistas que tienen una peculiaridad, tienen dioses masculinos y de hecho solo tienen uno, que es Zeus, y luego Ujú. van adoptando a los diosesitos de los lugares que conquistan. En este lado, del lado de la península, todavía había muchas diosas femeninas y entonces lo que hacen es aplastan a los pueblos y luego subordinan a las diosas a Zeus. Ok. De ahí, bueno, son grupos imperialistas en general, o sea, todavía no, pero son grupos esclavistas y crecen, 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 ¿no? Y es lo que hacen, imponen, imponen, imponen la figura religiosa. ¿Por qué imponen la figura religiosa? Porque básicamente una forma de verdaderamente dominar a un pueblo es destruirle a su Dios o destruir al pueblo que está identificado con un Dios e imponer a tu Dios. Los pueblos Claro. conquistados regularmente acostumbran a aceptarlo, ¿no? Porque si hay una identidad con el Dios y me derrotas a mi Dios, con tu Dios, pues es que el tuyo es el bueno, entonces me subordino porque pues ese es el chido. Lo que pasa es que lo femenino empuja, 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 empuja hacia afuera. No puedo explicar todavía por qué, pero lo femenino siempre empuja hacia la supervivencia, hacia la permanencia. Pero bueno, pues a partir de la llegada, estamos hablando de unos todavía, si no me equivoco, desde 7.000 años antes de Cristo y como 3.000 antes ya se imponen muy bien estos. La cosa es que después, pues son los dioses masculinos los que prosperan, pero no prosperan por ejemplo, por vínculo con la tierra, por vínculo con los calendarios o con el ambiente, prosperan por imposición bélica. Y la única Ujú. forma de hacerlos perdurar es la institucionalización. Ujú. ¿Ah? Entonces, porque se imponen, pero cuando esclavizas, que pones cadenas y no dejas salir a la gente se revela. La única manera de hacer esclavos del alma es institucionalizar el alma, ¿no? O la ideología. Pues la religión institucionalizada, pues llevas a los niños a la escuela, organizas las ciudades de tal manera que todo mundo tenga que, lo que tú dices, la religión es una imposición de ese tipo. Evidentemente, cuando llegan a América, saben que por ahí va el asunto, ¿no? Que es la Ujú. institucionalización religiosa. ¿Y qué llegan acá a encontrarse? Llegan y se topan no a un solo pueblo,
que además el pueblo que se topan ya está todo torcido y tiene estos tintes masculinoides, esclavistas y todo. No, se topan un montonal de pueblos sometidos por ese pueblo y que Ujú. todavía tienen los antecedentes de la diosa femenina. Sigo sin atreverme a decir que la diosa femenina nos llega por las migraciones de los viejos continentes. No, no me atrevo a decir. Lo que sí puedo decir es que todo América e incluso el Caribe tienen esta figura religiosa femenina con atributos más o menos similares que tienen que ver con la vida y todo, y que aquí particularmente tiene este toque de la dualidad, o sea, sí, sí toca lo masculino, no es puramente femenino. Eh, la cosa es que evidentemente imponen cuanta cantidad de formas de su Dios, pues, ¿no? Ujú. Cristiano, y nunca logran enterrar la figura femenina. Nunca Mm. se logra enterrar la figura femenina. Perdura y perdura y perdura y perdura. Y por eso está el asunto este de Juan Diego, ¿no? Es el momento en el que Juan Diego pues revela la aparición de la Guadalupana, que todo el mundo dice además que si lo inventaron, que si fue para con eso conquistar al pueblo espiritualmente lo real. Es irrelevante, porque el punto es que una vez que Juan Diego tiene finalmente como la exposición del manto, ¿no? Ujú. Todo el pueblo se vuelca para allá. Ahora la pregunta es, ¿por qué vuelcas a un pueblo hacia una figura así? Porque la fuerza religiosa sigue siendo femenina en nuestro continente. No hemos perdido lo femenino por la masculinización. No A lo hemos, pesar, a pesar del dominio del patriarcado. a pesar, no lo hemos perdido. Ahí está la guadalupana. O sea, en Navidad todo el mundo está más metido en los regalos que en el nacimiento de Cristo. Sí. Pero el 12 de diciembre, la Ah, gente no, camina. La claro, gente camina. Tú no ves peregrinaciones el 24. No claro. ves gente que vaya, bueno, tarea difícil irse a Belén, ¿no? Pero No, no ves pero, no hay peregrinaciones para adorar al niño Jesús. justo, ¿no? Oye, Jorge, vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Estamos platicando con Jorge Atala, quien es psicólogo y antropólogo. Estamos hablando sobre el tema de Guadalupe o Tonantzin, la importancia de lo femenino en la mecánica nacional. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con Jorge Atala, que nos está platicando acerca de este asunto de lo femenino, de la importancia de lo femenino en la sociedad mexicana y, como dices, en la sociedad latinoamericana. De hecho, comentábamos que, y sí, es algo sorprendente que pues todavía estemos, bueno, y es normal, ¿no? Estemos ligados
pues a lo femenino, a la madre y todo esto. Entonces, por eso es que se vuelca mucha de la población hacia esta figura el 12 de diciembre. Pero te interrumpí y síguenos platicando, Jorge. Bueno, más bien pensaba, ¿no? Nosotros, bueno, en general, te decía que las diosas son más viejas que los dioses, Sí. ¿no? Son como, que son primarias en ese sentido. Todavía hay algo anterior que no tiene género, ¿no? Que son más bien las piedras y esas cosas, pero realmente son más viejas y perduran más, ¿no? Porque de verdad, o sea, si hay razones del lado de la diosa blanca para pensar que sí es la misma diosa en general, pues 30.000 años por lo menos perduró su estar en el mundo. Y pues del judeocristiano llevamos 3.000, ¿no? 2.000 y cachito, ¿no? Y 2.000 después de Cristo, o sea, realmente es nada, ¿no? Y se diluye en un montón de figuras religiosas. Contrariamente, lo femenino cohesiona, no diluye. Ahora, ¿qué diferencia hay? Es bien interesante, de verdad, lo que he visto hasta el momento. Los grupos culturales con diosas femeninas son grupos que de alguna manera veneran la tierra, la vida, la prosperidad. Y suelen ser grupos que se expanden por conocimiento y no por imposición. En Europa tenemos el ejemplo claro, los cretenses, que se expanden hacia la península, de la isla brincan hacia la península, y son grupos que se expanden por todos lados por una razón. Son grupos que conocen calendáricamente el mundo, que son grupos agricultores, que se desarrollan técnicamente y que tienen como cierta veneración de lo lúdico, bueno, cierta acción feliz todo el tiempo, ¿no? Juguetona y todo. Ahí es donde está el famoso deporte de brincar al toro, ¿no? No torearlo y matarlo. Esa es una deformación de nuestro tiempo. Viene el toro y lo brincan. Y ese es, oh, brincó al toro, ¿no? Esa es la maravilla. De este lado, tenemos también un montón de grupos culturales iguales, que básicamente antes de la llegada de los mexicas, que son estos, pues otra vez, ¿no? Masculinoides, bélicos, impositivos, esclavistas, apropiativos, ¿no? Tenemos un montón de grupos culturales igual, ¿no? Que veneran la tierra, que tienen una capacidad calendárica bárbara, o sea, que conocen los ciclos, que conocen los periodos, y que finalmente pueden desarrollar agricultura de manera como muy, muy próspera, ¿no? Y son grupos que aunque crecen, no son expansivos en términos de invasión. Son grupos solo que crecen y que se van, pues o migran o prosperan. Y en general funciona así. Y por eso lo femenino perdura, lo femenino tiende a perdurar. La Tonantzin lo que hace es que despierta un sentimiento primario de los hombres, ¿no? Este sentimiento de veneración por la vida, este sentimiento de ánimo hacia la prosperidad. Y es una maravilla que ese sentimiento exista y que perdure, porque difícilmente lo vas a ver en los grupos europeos, pues digamos, más civilizados, como suelen decirse, ¿no? Nosotros, contrariamente, lo tenemos. Lo tenemos en todos los estratos sociales, ¿no? En todos los tiempos, en todos los grupos mexicanos, tenemos ese sentimiento hacia lo femenino. O sea, si algo podríamos decir que nos une a los fifís y a los chairos, es la veneración a la guadalupana, ¿no? Ahí nos unimos todos. No va a decir donde trabajo, pero donde trabajo hay una peregrinación anual, ¿no? Y trabajo en una escuela de varo, ¿no? Pues sí, bueno, está bien. Y hay una peregrinación anual por la guadalupana, ¿no? Me parece fascinante porque es, digamos, es este toque espiritual que perdura y que nos permite tener una figuración
digamos, de pueblo semejante a todos. Pero ahí es donde viene el problema. Se sabe. Y se trata o de institucionalizar para apropiarse de la conciencia del pueblerino, ¿no? Ujú. Que somos cualquiera, ¿eh? No es que sea un pobre, Sí, ¿no? Cualquiera. claro. O se trata de aniquilar. Y ahí es donde viene la imposición masculina, ¿no? Ujú. Porque la habrán hecho madre del niño Dios, pero sigue siendo subordinada a él. La importancia es el Hijo de Dios. Esta fue un vehículo para que Dios mandara a su Hijo a la tierra, ¿no? Ujú. Pero perdura en el mito, en el cuento que nos cuentan, perdura. En el nacimiento está allí, ¿no? Arrodillada ante el niño, pero perdura, pero sigue allí, Ujú. ¿no? Embarazada milagrosamente, mágicamente, está, ¿no? Está, verdaderamente mantiene la figura de lo femenino. Y nada más es necesario, pues, darle su carácter propio, ¿no? La guadalupana. La guadalupana, y esto permite que la gente mantenga esa figura, pero con cierto control institucional. Ahora, y esta es la parte que te decía que me parece que es la más fuerte. Eso revela que somos un pueblo aún con este toque de veneración a lo femenino como veneración a la prosperidad y a la vida. Ujú. Pero revela también que la guerra sigue contra lo femenino. Y entonces, esto me sorprende mucho. Somos un pueblo donde la jefecita es santa, Ujú. pero todas las demás son putas. Y ese es un problema. Ese es un problema porque entonces vincula con la diosa y al mismo tiempo retiene la destrucción bélica de los pueblos masculinos. Al mismo tiempo quiere romper con ella. Sí, entonces mantiene a una, pero fíjate, el simbolismo es brutal. Mantiene a una, pero odia a todas las demás. Ujú. Es decir, mantiene, digamos, a la figura institucional o subordinada a la institucionalidad, que se logra, digamos, migrar a la mamá y a lo mucho a la abuelita, pero permite que toda la fuerza destructiva ideológica pese sobre todas las demás. Y he ahí Ujú. Latinoamérica. Ujú. Latinoamérica tiene ya una desesperación brutal por la destrucción de lo femenino. La violencia contra las mujeres que está o que ocurre en todo el mundo definitivamente, pero podemos hablar porque somos latinoamericanos de Latinoamérica. La violencia Ujú. que ocurre en nuestros pueblos contra las mujeres es una violencia desmedida, es una violencia rencorosa, es una violencia extrema. No se trata de dominación, se trata de destrucción de lo femenino. Y eso nos muestra un poco un fondo de, de, de por qué es tan extremo lo que se hace con las mujeres. ¿Por qué puede alguien apropiarse de una mujer, violentarla, ¿no? Golpearla, violarla y todavía después con el cadáver seguir haciendo cosas? Quemarla, descuartizarla, desnudarla, botarla por allá. No sé si lo notes o si la gente que te ve o que nos está viendo lo haya pensado. O sea, esa violencia es rencorosa, es una violencia que lleva al extremo. O sea, no, vamos, si fuera solo el acto sexual y la desaparición de la mujer para borrar, digamos, un testigo de la La violencia, evidencia, ¿no? la violas y la matas. Ujú. ¿Por qué se hace tan meticulosa la tortura, tan meticuloso el maltrato así concreto, tan meticulosa la forma de tratar al cadáver, ¿no? Apenas pensaba en esta chica, Adriana, ¿no? La, Ujú. la, la que es asesinada en la Roma, Sí. y tirada hasta Morelos, hasta La Pera. Ujú. Que además vi que están haciendo obras en La Pera, o sea, ¿cómo nadie ve? Ujú. El, el, el tipo la lleva desnuda. O sea, ¿de qué se trata? ¿No? Bueno, hay una violencia que pesa sobre las mujeres y que representa o que logra capturar
esa violencia de la masculinidad sobre lo femenino desde hace un montón de años, desde que los grupos culturales apropiativos se trataron de apoderar de los pueblos religiosamente. Ahora tenemos un día que nos recuerda que eso no ha sido posible, el Día de la Guadalupana. La gente vuelve a pensar poderosísimamente en esa diosa, le piden, marchan. Conozco a una mujer que me contaba que ella fue peregrino para pedir que alguien saliera de la cárcel, ¿no? Y entonces, pero viene de lejísimos, ¿no? Entonces, ella ve a los peregrinos que vienen y se pega, ¿no? Y va y le pide y hace la peregrinación y la persona sale a los 15 días de la cárcel. Entonces ella es, no, o sea, No, pues la mamacita linda, ¿no? claro, Cumplió, ¿no? Entonces, cumplió. esta es una veneración impresionante que permite que no haya olvido, pero el problema es que es un olvido no consciente, un no olvido no consciente. Es decir, hay memoria de la veneración hacia la vida, hacia la prosperidad, pero no es consciente. Entonces, esa fuerza, esa veneración, es la misma fuerza que utiliza la violencia masculina institucionalizada contra lo femenino. Y ahí está este intento de destrucción de lo femenino en todo el mundo, pero que en Latinoamérica lo podemos ver con el intento de destrucción de lo femenino en cada una de las mujeres. Entonces, lo que tenemos, perdón, Sí, lo que tenemos adelante. es esta doble figura. Tenemos la veneración hacia la vida con la diosa y tenemos la veneración hacia la muerte con la violencia sobre las mujeres. Es la misma potencia puesta de dos lados diferentes. Ok, muy bien. Jorge, pues está muy interesante lo que nos estás platicando y como siempre es un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo podrías, cuál sería tu último mensaje en 2 renglones? En dos renglones. Básicamente yo diría, no juzguemos desde el lado intelectual la veneración por la guadalupana, sino de verdad necesitamos volver a entrar hacia la guadalupana y hacia todo lo que hay detrás de ella para entender si por ahí hay una forma de cohesionar y rescatar a los humanos de nuestro pueblo. Creo que lo que trataba de decir hoy es que no podemos decir como, ay, el día de los pobres espirituales, de los pobres mentales que peregrinan ahí pidiéndole a una imagen. Creo que lejos de ver la imagen de la guadalupana, deberíamos de ver la fuerza que hay detrás de ese día, ese poder que hay de lo femenino, repensarlo una y otra vez, dejar de quitarle valor y empezar a pensar si por ese lado todavía podemos ser rescatables los pueblos latinoamericanos y concretamente los mexicanos. Sería mi mensaje. Ok, muy bien. Pues Jorge, como siempre, las reflexiones que nos haces hacer aquí, especialmente a mí y espero que también al público, son muy, digo yo, son muy fuertes y pues con mucho conocimiento de tu parte, ¿no? Yo te Gracias. agradezco mucho, Jorge. Jorge Atala, psicólogo y antropólogo. Te agradezco mucho, Jorge, por tu participación en Efecto Mariposa. Gracias a ti y a todos los que te ven. Pues esto fue Efecto Mariposa, un programa que se transmite a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues otra vez, no me canso de darte las gracias, Jorge, porque a mí me haces pensar mucho acerca de muchos temas, de los temas que tratamos siempre. Otra vez, gracias, Jorge. Gracias a ti y felices fiestas a todos. Sí, igual para ustedes y para ti y para tu familia. Gracias. Y esto fue Efecto Mariposa.